Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo pagan impuestos las LLC, ya que no todas las LLC pagan impuestos de la misma manera. Pero antes de empezar, recuerden que en este canal nosotros proporcionamos recursos e información para todas aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Así que si les gustaría recibir información como esta, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publicamos un nuevo video. Y bueno, empecemos a hablar acerca de las LLC. Estamos en temporada de impuestos y muchas personas piensan que todas las LLC pagan impuestos de la misma manera. Sin embargo, esto es incorrecto. Ahora, en este episodio me voy a concentrar a hablar solamente de la parte fiscal. Ya en ocasiones anteriores les he publicado contenido que habla acerca de la parte administrativa y lo que tiene que ver con la responsabilidad limitada. Ahora, muchas personas piensan que una LLC tiene una forma fiscal, es decir, que hay un formulario específico para una LLC. Sin embargo, una LLC es una estructura comercial híbrida que puede escoger cómo va a pagar sus impuestos. Y la manera como paga impuestos es dependiendo de la manera como ustedes organizaron la LLC cuando la registraron. Ahora, por lo general, cuando una persona registra una LLC con una sola persona o con un solo miembro o con un solo dueño, por default el IRS le asigna la elección fiscal como sole proprietor o como único dueño a esta LLC. Por lo tanto, esa LLC va a pagar impuestos igual que lo hace una persona que trabaja por su cuenta, igual que lo hace una persona que tiene registrado un DBA o un negocio registrado como sole proprietor, es exactamente igual. Ahora, cuando una LLC paga impuestos como sole proprietor, digamos que los impuestos de la LLC se llenan junto con la declaración de impuestos personal. Ahora va junto, pero no revuelto. En este caso se llena un anexo, dependiendo del tipo de ingreso que hemos generado, que va a ir adjunto a su declaración personal. En este caso, los anexos o los schedules más comunes que van adjuntos a este tipo de declaración es el Schedule C para pasar un ingreso activo, el Schedule E para pasar un ingreso pasivo y el Schedule F para pasar un ingreso que se genera de una actividad relacionada con la agricultura o la ganadería. En este caso no existe un requisito fiscal de que el dueño tenga que estar en un payroll o en una nómina, simplemente las ganancias se reparten a discreción del dueño. Y en este caso, cuando la LLC paga impuestos como sole proprietor y se trata de un ingreso activo, el ingreso activo va a estar sujeto a lo que es el income tax y self-employment. Las tarifas en la actualidad para pagar impuestos a nivel personal pueden ser desde el 0 al 37%. Entre más dinero genera una LLC como ganancia neta, más alto será el porcentaje de impuestos. Ahora, el self-employment o el impuesto de autoempleador, digamos que es una tarifa fija y en este caso sería el 15.3%. Ahora, ¿qué se considera un ingreso activo? Bueno, el ingreso activo es cualquier ingreso que nosotros generamos al proporcionar algún servicio o vender algún producto. Y digamos que el ingreso pasivo más común es el que generamos cuando nosotros nos dedicamos a rentar propiedades, es decir, cuando nosotros tenemos alguna casa o algún apartamento y lo rentamos a terceras personas. En este caso, este tipo de ingreso se considera pasivo y cuando nosotros pasamos un ingreso pasivo a una LLC que paga impuestos como sole proprietor, en ese caso ese ingreso pasivo únicamente paga income tax y nuevamente la tarifa de income tax o de impuestos sobre las ganancias en este momento a nivel personal es del 0 al 37%. Ahora, cuando se registra una LLC de 2 personas o más, en este caso por lo general, el gobierno le asignará la elección fiscal por default de una partnership o una sociedad o una asociación. Ahora dije por lo general, ya que existen algunos estados que se conocen como Community Property State, donde en estos estados cuando una LLC la están formando una pareja casada, el IRS les permite tributar o pagar impuestos como un sole proprietor. Ahora, regresando a lo más común, que es cuando la LLC es formada por 2 personas o más que no son marido y mujer y que no viven en un Community Property State. En este caso se presentan 2 declaraciones de impuestos, que es la forma 1065. Una vez procesada la declaración de la empresa, esta nos produce formas K1, ya que en este caso, cuando la LLC paga impuestos como partnership, digamos que la LLC no paga impuestos, sino que la ganancia neta va a pasar a los dueños
a los socios o a los miembros y ellos pagarían impuestos a nivel personal. Entonces, en este caso, cada uno de los dueños o los miembros de la LLC, que fue formada de 2 personas o más, con su forma K1 van y presentan su declaración de impuestos personales. Y básicamente esta forma K1 nos informa cuáles fueron las ganancias o las pérdidas que tuvieron los dueños o los miembros de esta LLC. Ahora, nuevamente, cuando nosotros pasamos un ingreso activo a una LLC que paga impuestos como partnership, el ingreso activo va a estar sujeto a lo que viene siendo el income tax y self-employment tax. Si en este caso pasamos un ingreso pasivo a través de una LLC que paga impuestos como una partnership, el ingreso pasivo únicamente estará sujeto a income tax. Y nuevamente, para repaso, los brackets o los porcentajes de impuestos a nivel personal pueden ser desde el 0 al 37%. Y en el caso de una LLC que paga impuestos como una partnership, nuevamente no existe un requisito fiscal de que los dueños tengan que estar en un payroll o en una nómina. Y en este caso, las ganancias se distribuyen o se reparten a discreción de los miembros. Ahora, una LLC también puede pagar impuestos como una corporación S. Ahora, para pagar impuestos como una corporación S, se tiene que llenar un formulario adicional para pedirle al IRS que nos dé ese trato. Ahora, pagar impuestos como corporación S conlleva ciertos gastos administrativos adicionales, ya que uno de los requisitos fiscales que establece el IRS es que los miembros de esa empresa pasen parte de sus ganancias a través de un payroll o una nómina, básicamente lo sujeten a lo que viene siendo el self-employment tax. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, nuevamente, la LLC no paga impuestos, sino que la ganancia neta pasa a cada uno de los dueños o los miembros de la empresa que va a pagar impuestos como corporación S. Y en este caso, cuando se trata de una corporación S, la ganancia neta únicamente está sujeta a income tax. Ahora, cuando una LLC paga impuestos como corporación S, nuevamente se presentan 2 declaraciones de impuestos. Primero se presenta la declaración de impuestos de la empresa, que es una forma 1120S. Una vez procesada esa declaración, nos arroja formas K1 dependiendo del número de miembros o dueños y básicamente con esa forma K1 el dueño de la empresa puede ir y hacer sus impuestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una K1 de una corporación S a una K1 de una partnership o una asociación o de una K1 que viene de una forma 1065? Bueno, que en este caso, cuando se trata de un ingreso activo, la K1 que viene de una forma 1065 está sujeta a income tax y self-employment tax. La forma K1 que viene de una corporación S únicamente está sujeta a income. Ahora, mucho ojo, ya que una vez que nosotros le pedimos al IRS que nos permita pagar impuestos como corporación S, estamos sujetos a ese requisito fiscal de pasar parte de nuestras ganancias a través de un payroll. Entonces, sería un error pasar un ingreso pasivo a través de una corporación S, porque el ingreso pasivo no está sujeto al self-employment y básicamente cada vez que nosotros pasamos dinero a través de un payroll, lo estamos sujetando a lo que vienen siendo los impuestos de empleador. Entonces, sería un horror el crear un negocio de bienes raíces, ya sea para rentar casas, apartamentos, etcétera, y pasarlo a través de una entidad comercial que pague impuestos como corporación S. Ahora, también en el caso de la corporación S, ya que los dueños o los miembros tienen que pasar parte de sus ganancias a través de un payroll o de una nómina, esto conlleva gastos administrativos y también impuestos de empleador que se tienen que pagar a través del año. Entonces, cuando un negocio apenas está empezando y el negocio todavía no tiene un flujo de efectivo constante o fijo, sería un error el formar una empresa para que tributara o pagara impuestos como una corporación S, ya que básicamente nos estaríamos generando más gastos y más complicaciones administrativas cuando la empresa aún no está lista para tomarlas. Ahora, también mucho ojo, ya que existen muchos contadores o preparadores de impuestos que muchas veces por ganarse un dinerito de más les dicen a las personas que formen una corporación S y les sugieren erróneamente a los dueños de la empresa que se paguen un salario que la empresa aún no puede sustentar. Entonces, también mucho ojo con eso. El requisito que la IRS establece es que tienen que ser razonable. No podemos fijar un salario fijo que la empresa no puede pagarnos en ese momento. Entonces hay que tener mucha precaución. Básicamente, cuando nosotros escogemos este trato, número 1, tenemos que asegurarnos que nuestra empresa está lista para poder solventar los gastos administrativos adicionales y que esto va a representar realmente un ahorro para nosotros como dueños de la empresa.
Ahora, una LLC también puede pagar impuestos como una corporación C de casa. Y en este caso, nuevamente, son 2 declaraciones de impuestos, que es la forma 1120. Y en este caso, la LLC que paga impuestos como corporación C sí paga impuestos a nivel corporativo. Y en este caso, ahí hay una tarifa fija que es el 21%. Nuevamente, en este caso, cuando se trata de una corporación, por lo general, los dueños o los miembros están en un payroll o en una nómina. En este caso, para la corporación C, no existe el requisito de un salario razonable. Sin embargo, por lo general, los dueños o los miembros sí tienen que estar en un payroll. Ahora, si los dueños o los miembros se reparten las ganancias, estas ganancias se les considera dividendos y los dividendos están sujetos a lo que viene siendo los impuestos capitales a corto plazo o a largo plazo, que en este caso las tarifas o los porcentajes de impuestos pueden ser el 0, el 15 o el 20%. Entonces, en el caso de las LLC que pagan impuestos como corporación C, digamos que hay una doble taxación, ya que se pagan impuestos a nivel empresa. Y luego, si los dueños o los miembros se reparten las ganancias, entonces en este caso vuelven a pagar impuestos a nivel personal. Ahora, por lo general, nosotros sugerimos este tipo de elección fiscal cuando la empresa está generando ganancias significativas y en este caso los dueños o los miembros no tienen intención de sacarla. Entonces, a manera de resumen, vemos que cuando la LLC paga impuestos como sole proprietor, como partnership o como corporación S, en este caso, la ganancia neta pasa al dueño y el dueño tiene que pagar impuestos de esas ganancias a nivel personal. En el caso de la LLC que paga impuestos como sole proprietor o como partnership, las ganancias están sujetas también al self-employment. En el caso de la corporación S, se evita el self-employment en la ganancia neta porque ya se pasó parte de las ganancias a través de un payroll, que en este caso fue un salario razonable para el dueño. Y en el caso de las LLC que pagan impuestos como corporación C, en este caso se pagan impuestos, digamos, dobles, en el sentido de que la empresa es taxada o paga impuestos a nivel corporativo, que es una tasa fija del 21%, y si los dueños o los miembros se reparten las ganancias, en este caso ellos vuelven a pagar impuestos de esas ganancias que se han repartido y ya va a depender de otros factores el porcentaje de impuestos o el tax bracket. Entonces, en conclusión, vemos que no todas las LLC pagan impuestos de la misma manera. También vemos que dependiendo de la manera cómo la LLC paga impuestos, va a ser la manera en cómo los dueños o los miembros van a recibir su compensación y cómo van a poder retirar sus ganancias. También vemos que es dependiendo del tipo de elección fiscal, el tipo de tax bracket o porcentaje de impuestos que se va a pagar y también va a depender de la ganancia neta, es decir, de la cantidad. Por eso es importante que antes de escoger la elección fiscal para su empresa, busquen asesoría, ya que esto es crucial para poder planear la mejor elección fiscal para su empresa. Y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Si les gustó este video, regálenme un like. Siempre me encanta leer sus comentarios. Recuerden que cada semana publicamos un nuevo episodio en nuestro podcast, El Cafetaxo y Tú También Puedes, que también está disponible en Spotify. Gracias de antemano por acompañarme. Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos por aquí la próxima semana.